ayer estábamos peleando con mi hermano. Ajá. Y yo así, digamos, ya para los cuentas, vamos. Y empecé a hacer así, mi dedo, miren mi dedo. Bueno, ¿saben qué me pasó? Sí. Me jodí, así se caen, pero el punto es que en vez de pelearnos, se empezaron a reír. nos empezamos a reír. Aquí las cosas se arreglan con risas. Así es. ¿Qué tal? Gracias por venir a escucharnos o vernos otra vez. Sí, pues como verán ya cambiamos de lugarcito. lugar. Así es. Y por eso, bienvenidos a Del Montón, el podcast en el que unos inexpertos pero interesados hablarán de crímenes reales, encuentros cercanos del tercer tipo y todos los tipos, videojuegos, series y tal vez algo más del montón. Ya sabrán, cualquier tema podremos sacar así de, saquemos esto del montón y lo hablamos. Así es. Por ejemplo, muy pronto van a salir lo de las conspiraciones. Incidentes. Sí, Hay un montón pronto. de otras ondas. O sea, Sí. ya vamos a ir como que cambiando un poquito más la temática también, pero Así es. ahí vamos, esto es para mejorar. Y posiblemente vamos a estar haciendo directos en En la página de Facebook, tanto en la página de Facebook y en Instagram, YouTube. YouTube. Va. En esas dos vamos a estar haciendo directos, vamos a hacer como que si reviews o vamos a estar pasando videojuegos con historia. Vamos a estar tratando de buscar videojuegos ahí y hacer como gameplays, pero en vivo, en directo, y conversamos un buen tiempo. Ahí va. Ahí los miran, va. Ahí nos miran, va. Y por eso aquí conmigo, mi amigo Brian El Brian. o El Adiel. brollo. Así es. ¿Preferís Brian o Adiel? Yo ya te digo Los siempre dos. Brian. Bueno, en la escuela me decían Adiel. El Adiel, guapo. El guapo. El guapo. El guapo. No soy guapo, no, ese es el guapo sin H. Y a mi izquierda, Izquierda. Andrea. Hola. Hola. Hola, Andrea. Hola. Bienvenida por segunda vez, no, tercera vez, no, cuarta vez. Cuarta vez. Sabe. Vas a estar más veces Vas a aquí, así estar que más bienvenida veces. otra vez. Bienvenida. Hola. Bienvenida, ¿cómo andas? ¿Qué tal la universidad? Bien ahí. Tratando de resolver ejercicios. de Que mate. por cierto le mandamos saludos a, ¿cómo se llama? Así es que... Sí. Gracias, Herman, por visualizarnos, diría. Sí, O escucharnos. Uy, a las demás escucharnos. personas que nos miran, muchas gracias. quiero. Y Tomen agua. Tomen agua. Un abrazo psicológico hasta donde se encuentren. Ujú. Y esperemos que llegues al final de este episodio. Así es. Así es. Y también aquí Toyo, Sí, el el Kevin. que les va a contar el tema de hoy. El Kevin. Kevin. El Nix. Entonces, recuerden que la última vez en el último capítulo sobre Gary Ridgway, Sí. nos quedamos en que él se llevó a una chica, ¿verdad? E intentó estrangularla, pero no supimos qué le pasó. ¿Dónde? En el aeropuerto. A la parte del área, bueno, cerca del aeropuerto. Cerca del aeropuerto. Aeropuerto. Aviopuerto, dice. Aeropuerto. Aeropuerto. Ese puerto de los aviones. Aviopuerto. Entonces vamos como que recapitulando. Dale. Entonces, en abril de 1982, Ajá. Gary, junto a una sexoservidora, iban en el auto por la carretera, charlando, hablando sobre qué iban a hacer y todo eso. Entonces, cuando Gary encontró un lugar oscuro cerca del aeropuerto, se estacionó por ahí, entonces hablaron del precio. Pero como les dije, Gary hizo esto solo como para que hacer tiempo y ver la oportunidad para estrangularla. Entonces, encontró la oportunidad y empezó a estrangularla. Pero de ley esta chica no iba a dejarse morir, no iba a dejar que le quitaran la vida. Matar, no morir. No iba a dejar que la matara. ¿Quién va a querer? Nadie. Mm, ¿Tú sí te dejarías matar? no quiero morir. Vaya. Bueno, entonces, sí, es cierto. O sea, los que no quieren morir van a luchar por su vida, así Los como que sí esta se chica. quieren morir. Adiós, mundo Adiós. cruel. Adiós, mundo. Pero ella no quería, entonces luchó por su vida Ajá. y logró escapar. Corrió hacia el aeropuerto en busca de ayuda. Entonces, cuando esta doña encontró a unos oficiales, entonces fueron con Gary, lo arrestaron. Y Gary fue fichado por crímenes relacionados con prostitución. Entonces, Entonces, como que si su primer ronda ya como que Primer su primer matanza. crimen, no, no. no, Asesinato. acercamiento a la No. policía.
Policía. Su Policía. primer No, no, acercamiento no. al crimen. No, al crimen, porque ya había tenido a vos. Bueno, no, porque recordás que en el primer capítulo él intentó matar a un Sí. niño. Pero eso no se comprobó. Sí. Pero ya. ¿Qué le vamos a quitar a este don? Entonces, relacionados con prostitución, los policías no hicieron caso a las acusaciones de esta mujer. Ella les dijo que este hombre, que Gary la intentó matar. Pero los policías dijeron que, tal vez no ¿por es qué? cierto. Vos y Obviamente. pasa hoy en día, vamos, de que, o sea... Bueno, yo creo que más pasa en las mujeres, va. De que las acosan o cosas así y lo cuentan. Y no les creen. No Es sé triste. si te ha pasado a vos, Andrea, va, pero... O sea, no creen, va. No, sí es cierto. Aquí, digamos, ella lo dijo, ¿va? Él me intentó matar, hizo esto, ¿va? Pero ellos dijeron, tal vez solo fue un problema de dinero, él no te quiso pagar y venís con esto, ¿va? Sí, pues. Entonces, no le creyeron. Sí, pues. Triste. Sí. Entonces fue un problema. Entonces, Gary Ritchie ahí fue donde se dio cuenta de que este tipo de personas Era más vulnerable. eran vulnerables, sí. Ujú, Entonces él se iba a aprovechar de eso. ujú. Y entonces aquí es donde empiezan sus kills. Aquí conocemos a Wendy Lee Cofield, que tenía 16 años. Ella vivía con una familia temporal en Tacoma, Washington. Y tal vez debido a que no vivían de muy buena manera, Wendy comenzó a trabajar como prostituta en la franja de SeaTac, una zona de la ciudad llena de bares nudistas y striptease y muchas trabajadoras sexuales. Entonces, el 8 de julio de 1982, Wendy salió de su casa para ir a trabajar. Y al otro lado de la ciudad, Gary estaba en su casa pensando, estaba como que, hoy tengo ganas de matar. Entonces salió, tomó su carro y fue por la carretera. Entonces cuando iba por la carretera se topó con esta chica. Entonces la convenció para que se subiera. Y entonces cuando Wendy ya estaba en el auto, entonces Gary conducía mientras charlaba con ella y todo. Ya les había mencionado, él venía, sacaba como que, le decía, mira, este soy yo. Y vaya que no sospechaba La chica. la chica, porque ¿para qué tapa su foto o sus cosas? No tapaba su foto, sino que lo que tapaba era su nombre. Entonces Vaya, era y como por que eso lo que- sacaba su licencia de conducir, tapaba el nombre rápido. Mira, este soy yo. Ay, por sí, cualquier te cosa. tendría más curiosidad del nombre que de la foto. Si la foto la estoy viendo, está ahí. Sí, entonces la chica veía la foto y dice, va. Entonces iban manejando y entonces Charlie, creo que no. Gary. Gary le hacía más conversación y toda la onda, entonces sacaba también fotos de su hijo. Y se las mostraba, mira, tengo un hijo. Y la chica iba agarrando más confianza. Sí, pues, para que se sienta a gusto. Entonces se pararon pararon en un lugar boscoso, al medio del bosque, y se metieron adentro, va, por el asunto de la privacidad, según Gary. Entonces Gary y esta chica empezaron a tener sexo. Ya sabes, toda esa onda. Entonces Gary, en medio de todo esto, le dijo que se sentiría mucho mejor si la penetraba por detrás. Entonces la chica como que, sí, va, está bien. Entonces, en medio de todo eso, ya Gary tenía esas ganas de matarla, ya. Estaba muy ansioso por eso. Entonces, como la chica se había desvestido y había tirado su ropa por ahí, Gary agarró, no estoy seguro si sus calzones o su brasier. Una de esas dos cosas agarró. Y con eso, desde atrás, Se la puede empezó. ahorcar con eso. Supongo que sí. Porque con eso lo hizo. Entonces, desde atrás, la empezó No a... es tan convincente. Bueno, eso es lo de la... ¿Será que asfixia? La tela sí... Creo que no es tan gruesa. Se hubiera roto. Tal vez. No sabemos. No sé qué clase de ropa usaba. Bueno, en ese tiempo sí era algo... El material no sabemos cómo era. Pues sí. Entonces la empezó a asfixiar con eso desde atrás. Hasta que se murió. Entonces Gary la arrastró cerca del río. El río Verde. El Green River. El Green River. River. Entonces la arrastró y la tiró en el río. Ajá. Sin ropa. Digamos, al menos no sin la blusa y el pantalón y todas esas zonas. La tiró así. Y se fue, como que sin nada. Ay, Dios. Imagínate, y así Wendy se convertiría en apenas la primera de una larga lista de víctimas. ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Como cuántos? Ahí al final lo vas a ver, te voy a decir cuántos. Asesino en serie, imagínate. Imagínate. Imagínate.
Entonces, una semana después, el 15 de julio, un par de niños que pasaban por el puente, un puente sobre el río, vieron algo que les llamó la atención. Lo primero que los niños vieron fue un par de tenis blancos. Unos Jordans. Unos Jordans. Unos Adidas. No, en ese rato no estaban los Jordans. ¿Los Nike, Adidas? Unos Nike Air. Sí, tal vez los Adidas, pero en ese rato no habían Nikes, no habían Jordans. Nikes. Saber. Sí, tal vez Nikes o Adidas, uno de esos dos. Eran tenis blancos. Entonces a los niños les pareció como que, wow, unos tenis gratis. Se bajaron del puente al río. Y entonces uno de los niños estaba como que ya para agarrar y el otro dijo, espérame, mira. Espérate. Y se dieron cuenta, va, que pucha, era un cuerpo completo. Imagínate el trauma de esos güeros. Ay, no, imagínense. ¿Qué tal si nunca habían visto un cadáver así? Cabal. Era como... Entonces lo reportaron, lo reportaron y llegaron los oficiales, pero lastimosamente por el estado del cadáver, o sea, ya había pasado toda una semana en el agua. El estado de Sí, pues ya descomposición. estaba Sí, descompuesto. ya estaba muy descompuesto, entonces no habían suficientes evidencias. Ajá. Entonces, la identidad del autor del delito sería un misterio, porque estaba tan descompuesto que no sabrías tal vez qué onda, quién fue, no hay evidencias, no hay huellas. Ajá. Y para aquel entonces ninguno de los miembros del departamento de policía del condado de King imaginaban que Wendy Lee Cofield solo representaría la punta del clavo. Sí, pues. Ya que no decís cuánto. Es que es para el final, ¿verdad? Ah, No les voy a decir de una vez cuántas chicas mató. No, pero quien hace ese don va. Tanta onda que pasó. Solo. Cabrón. Entonces, el 15 de agosto de 1982, Robert Ainsworth, de 41 años, subió a su balsa, esas de remo, Ajá. y entonces comenzó su ruta hacia el sur del río, en los límites de la ciudad de Seattle. Mientras miraba el agua clara, su mirada se cruzó con los ojos de una chica afroamericana. Estaba viendo el agua, estaba remando, miró el agua y de repente se cruzó con la cara de una chica afroamericana Ujú. que estaba debajo de la superficie del agua. Su cuerpo se balanceaba con la corriente. Robert creyó que tal vez este era un maniquí. Y entonces con su remo empezó a como que golpear. Sí, un maniquí. Ajá. Entonces con su remo le hizo esto, pero con el esfuerzo como que su balsa se cayó. Bueno, es que tal vez allá sí son como que muy reales los maniquís. Aquí se nota. Bueno, está esa leyenda de la Pascualita, no sé si la la han oído. Pascualita. ¿Qué es esa Pascualita? Es ¿qué? Un maniquí que ¿Es un está maniquí? vestido de novia. Sí, pero ¿Qué? que supuestamente es una persona Sí, real. es una persona, o sea, tiene como que rasgos así. ¿Qué onda? No sabías. Investígalo en Investígalo, YouTube. investiga. Push, mi mente está así. Así está mi mente. Así está mi mente. Así. Está bien. Vale, entonces con su remo intentó como golpearlo para ver qué onda, pero al hacerlo se le cayó la balsa, entonces cayó a la par del cuerpo. Ay, sí. Mitos. Y entonces ahí se dio cuenta que, pucha, esto de verdad es un cadáver a la madre. Tipo esa escena de The Walking Dead donde es el padre, el de Gabriel, Ajá. cuando se van en la tienda a un supermercado. Parece que se inundó esa onda y se cayó en un agua. O sea, se cayó en un pozo y había un montón de agua. Ah, ya y recordé. encontró a su esposa ahí ya muerta. Ay, sí. ¿Te imaginas? Y sí, Ah. así estaba, ya estaba hecho zombie, va, pero ¿te imaginas? Algo así me imagino Al don. Sí, fíjate, entonces se encontró, entonces se dio cuenta que sí, era un cadáver. Se levantó y estaba como que, pues no me la creo. Vio a los lados y se dio cuenta que ahí cerca había otro cuerpo. Entonces, imagínate, ahí dos cuerpos, entonces ahí me Doble imagino, shock. cabal, entonces ahí me imagino que él dijo como que me va a dar algo. Obvio que le vas a estar ahí. Escalofrío sintió el don. Y más en el agua. Ay, señor. Sí. Entonces, rápidamente Robert nadó hacia la orilla del río. Nadó hacia la orilla del río porque se dio cuenta que venía un hombre con dos chicos en bicicleta. Entonces los detuvo y les dijo que llamaran a la policía. Después de un rato, un agente llegó al lugar y cuestionó a Robert sobre lo que se encontró porque aún así no se la creía. O sea, no te creo Bien que... incrédulos, vamos. Cabal, pues, dos cuerpos en el río, muy cerca, nada, no me la creo. Sos paja, vos. Entonces le dijo, si no me crees, anda ve, ahí están, anda velos. Ujú. Él fue, el oficial fue.
Y entonces así, sí se la creyó. Los vio y dijo, va, sí te creo. Está bueno, pues. Está bueno. Órale, te creo. Y entonces así empezó la búsqueda. Durante la búsqueda, un detective hizo un descubrimiento bien zafado. A poca distancia de esos 2 cadáveres se encontró un tercer cadáver. Pues. Este era de una joven semidesnuda, diferente a los otros 2. A esta la encontraron en una zona de césped en un campo. La chica tenía un par de pantalones azules anudados al cuello, por lo que es obvio que murió estrangulada. Pues. Entonces ¿Eso también... de qué años? ¿En qué año fue? El 82 todavía, estamos en 1982 todavía. Entonces la chica también mostraba signos de lucha, o sea que de ley también se trató de Pues sí, ¿quién va a querer morir, man? Sí. No, es que a veces es porque, digamos, tan de sorpresa te atacan y no, como que no luchas. Entonces no tienes la oportunidad de luchar. Yo siempre pensaba un montón de cosas, o sea, mi mente vuela, vos. Imagínate, digamos, a veces pienso de que si algún día me llegaran a estrangular, a vos, o sea, me quedo así, me hago el muerto, así, o sea. Es arigüeya. Ajá, y morí, bro, pero regresé. Pero revivir. Y entonces morí. Y luego pero Sobreviví. Eso es lo que pienso yo, pero o sea, sí. Pero no creo que te crean, porque obviamente ellos creo que Sí, saben porque por los tu pulso... signos vitales y todo. Sí, te hubieras puesto, ¿cómo? Azul también. Morado. Negro. Entonces, tenía hematomas en los brazos y en las piernas, o sea, porque realmente hubo un enfrentamiento, no fue como de sorpresa como con la primera. Que hubo realmente un enfrentamiento. Entonces esta chica fue identificada más tarde como Opal Mills, de 16 años. ¿Qué onda? Puras huiras, ¿verdad? Entonces había sido asesinada 24 horas antes de su descubrimiento. ¿Y las otras, a ver, llevaban tiempo o no? Eso Yo no se creo que sabe. sí, porque también las había tirado al río, o sea, las corrientes las tenía por ahí. No sé cuánto tiempo realmente habían estado, estaba ahí. ¿Se imaginan que cada día habrá matado a uno? Cabal. ¿Quién quita? Entonces, tras el examen forense de los cuerpos, el médico forense Donald Ray determinó que las 3 chicas habían muerto por estrangulamiento. O sea, ya un detalle en común. Entonces, las jóvenes que se encontraban en el agua fueron identificadas como Marcia Chapman, de 31 años, y la otra, Cynthia Hines, de 17. Perdón. Las 3 víctimas tenían piedras en forma de pirámide dentro de la vagina. O sea, Era su marca. pirámide. Bueno, no una pirámide, sino que como un triángulo. Por O eso. tal vez sí algo puntiagudo, entonces se los introdujo así. Tal vez como una flecha de... Sí, como la eso punta sí. de una flecha. Por eso, pero antes no solo era una piedra. Sí, me imagino que eso como que algo... Vos en ese tiempo no había esa cuestión de, qué sé yo, investigar si hay residuos de, qué sé yo, de semen o cosas así. No, sí lo había. El único problema es que para esos años, lo único, digamos, obtenías una muestra de semen. Pero no sabías de quién era. O sea, no precisamente, o sea, lo investigabas, lo examinabas. Lo único que podías descubrir era el tipo de sangre. No podías descubrir, digamos, el tipo, como lo es el ADN, es como que muy específico, es como que solo una persona puede tener este ADN. En cambio, en esos ratos era como que solo tu tipo de sangre. Ahorita hasta con las huellas. Sí, ahorita con los huellas. Con los huellas. Pero en los cuerpos no encontraron eso. Y se imaginan, los celulares, estos celulares. Eso acaba le iba a decir. Que los celulares, esos nuevos que... Como lo que mencionábamos en lo de John Bennett. Sí, algo así. No sé qué me No, yo todavía no nos acordamos. Pero el punto es de que esa cosa de las huellas. Que hasta el teléfono lo tiene. Sí. Y lo reconoce y otra persona no. Y aquí ya tenés, o sea, ya tenés registrada tu huella. Ajá, ya tenés registrada tu huella. Va con las huellas también es algo así, es único. Sí. Solo que había oído que, digamos, con los años también a veces cambia. No, mi papá sí cambia mucho, porque mi papá, bueno, trabajamos en telas, cosas así, y a veces toca como que si, no sé, hacer así a la tela y se le va gastando esta parte, o sea, se le va gastando parte del dedo, ¿va? Y ya no puede. No, sí es cierto, yo trabajé un tiempo en carpintería y también como que te arruinan los dedos. Sí, te arruinan esas ondas. Entonces se encontró eso en sus vaginas, entonces era como que ya muchos detalles en común en estas víctimas. Habían pequeñas sospechas de que tal vez fuera un asesino serial.
pero no habían sido confirmados. En ese tiempo ya estaba ¿cómo se llama? Esa mención va de asesino serial. La palabra, digamos, el término. El término. Sí, como les había dicho, en los 70s fue cuando empezó, digamos, como que a usarse mucho. Porque en los, digamos, en finales de los 60s, 70s y casi parte de los 80s fue como que un boom de asesinos seriales. Sí. Hubieron un montón. En los 90s también había, pero digamos, el pináculo de eso fueron los 70s. Entonces, sigamos. En el transcurso de 6 meses más, 5 cuerpos habían sido descubiertos en el interior o cerca del río. Los detectives se dieron cuenta de que un asesino en serie andaba suelto por ahí y sabían que tenían que encontrarlo antes de que más mujeres desaparecieran. Entonces se armó el squad para investigar. Estos asesinatos. Entonces, según diría The Seattle Times, esta fue la fuerza policial más grande jamás reunida desde el caso de Ted Bundy. Entonces fue por estos primeros, digamos, 5 asesinatos que se encontraron cerca del río que se le puso ese apodo de Green River Killer. O en español, el asesino del río verde. Asesino verde. Asesino verde. Monstruo del Grinch pantano. no es nada. El monstruo del pantano. Grinch. Entonces, el mayor Richard Kraisk, jefe de la División de Investigación Criminal, y el detective Dave Richard del condado de King lideraban el squad. También tuvieron la ayuda del perfilador del FBI John Douglas, que coescribió el libro llamado Mindhunter. Este libro es como que una inspiración de lo que se basa esta serie de Mindhunter. Está en Netflix, está bien calidad. A mí me gusta mucho. Solo te recuerdo que ya no va a haber tercera temporada. No, hombre, ojalá sí. Yo espero que sí. Tarde, pero espero que sí. Esperemos. ¿Y si no? Muero. Me muero. No sé, ¿han visto Scary Movie? Creo... ¿La primera? No creo. No es la que vimos cuando estábamos. Scary Movie. No es la primera, es en la que parodean Scream. O sea, es en la final uno de estos cuates dice que digamos, hacer series violentas y películas violentas no hace asesinos. Cancelarlas sí lo hace. Vaya. Vaya, ya sabemos. Ya sabemos por qué. Ya sabemos en qué camino va Kevin. Chale, no. También tuvieron la ayuda del investigador Bob Keppel. La investigación empezó de cierta manera un poco mal, porque un montón de información les empezaba a llegar. Es como que tuvieron su cuartel donde operaban, y también recibían varias datos de información de la gente que decían, puede que esta persona sea sospechosa, vi a cierto hombre en el río, vi a tal persona haciendo esto. Entonces les llegaba un montón. Solo vas a ir a pasear y ya te dicen que sí, voy por el río porque quiero pescar, y dicen, este es. ¿Quién hace? Solo vine por pescado. Entonces los recursos no tenían los entonces ellos no tenían los recursos suficientes para procesar toda esta información, ¿va? Entonces era un problema. Entonces era como que permanente, no apenas empezaba esto de las computadoras también. Apenas Apple estaba empezando. No tenían esas computadoras como las de ahora. Metamos todo esto ahí. Busquemos en internet quién es el asesino. Saquemos una encuesta en Google Drive, Google. Formularios de Google. Hagamos un formulario. Tú eres el asesino. Por eso el asesino del río verde. No. Ok. Sí, ¿por qué? Y fue un poco así la investigación, la verdad. Sí, Entonces, gracias a esa información, los detectives, después de todo ese bulto de información, hubieron algunas que sí medio ayudaron a la información. Hubieron 2 chicas asesinadas. Descubrieron que las chicas asesinadas se conocían entre sí, entre ellas se conocían, y que estaban vinculadas con la prostitución. Por eso decidieron centrar la búsqueda del asesino en el área donde ellas trabajaban, en esa calle. Entonces se entrevistaron a muchas mujeres que trabajaban en la calle principal de Seattle. Saben, esto sería un problema, digamos, porque algunas mujeres no confiaban en la policía. No iban a ir de ley, mira, si confío en ti, te voy a decir esto. Sí, imagínate, porque ni les creyeron. A la primera chica no le creyeron. Era un problema, digamos, entre esa pelea de 2 mundos, los policías y estas chicas. Pero algunas como que sí tuvieron esa confianza y fueron.
una de las mujeres denunció que había sido violada por un hombre, a quien identificaron y detuvieron el 20 de agosto de 1982. La policía, bien emocionada, anunció que este hombre sí era el sospechoso principal y que sí lo habían atrapado. Que sí, este era el asesino. No vaya. Se llamaba Wayne Foster Melvin. Nada que ver. Pero no pudieron encontrar evidencia que lo vinculara con los asesinatos y lo tuvieron que soltar. Pero imagínate, lo soltaron, pero recordemos que violó a la chica. Imagínense, ¿Qué onda? es un violador y lo dejan suelto. No, Es que ¿qué onda? ahí estamos mal. Mal. ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Otras mujeres presentaron informes a la policía de que fueron en ¿cómo se llama? ¿Encuestado? No, que fueron de interés para el grupo de trabajo. Ah, Susan Whitmark, de 21 años, y Debra Lorraine Estes, de 15 años. Imagínate, tan jóvenes. Entonces cada una declaró, digamos, de cosas que les pasaron en diferentes momentos. No les pasó juntas, sino que cada una tuvieron su experiencia en diferentes momentos. Dijeron que un hombre de mediana edad les ofreció un aventón y una vez que se encontraban en su camioneta, las apuntó con un arma en la cabeza. Entonces las hacía desvestirse y las violaba. Y lo que ellas contaban es que luego de que las violaba les decía que se vistieran, o sea, les daba el chance de que se vistieran. Y mientras ellas hacían eso, este hombre les mencionaba los asesinatos del Río Verde. Les decía, ¿has oído de estos asesinatos? Les decía, fui yo. Push. Pero no era qué. No. Era como que se quería llevar. Quería atención. Sí, quería su fama, sus 15 minutos de fama, como dicen. Sí. Entonces, digamos, una de las dos chicas, Susan Whitmark, fue capaz de memorizar una parte de la matrícula Vaya. antes de poder escapar. Entonces, se memorizó parte de la matrícula y logró escaparse. Entonces, digamos, con esta información se la dieron a la policía. Y entonces notaron un patrón, los policías notaron un patrón que podría estar relacionado con los asesinatos. Se decidió buscar la camioneta y el conductor. En septiembre, un carnicero llamado Charles Clinton Clark fue detenido mientras conducía por la avenida principal de Seattle. O sea, la calle donde se encuentran la mayor parte de los exoservidores. Entonces vieron que, sí, está aquí, ya lo denunciaron. Hay, ¿cómo se llama? Un patrón en lo que él hace. Lo detuvieron. Se verificaron sus antecedentes y se supo que Clark era dueño de 2 pistolas. Todos creían que Clark era el hombre que estaban buscando. Obtuvieron su foto, o sea, su licencia, y se la mostraron a las 2 chicas que habían declarado. Y ellas dijeron que sí, es él. Entonces Clark fue arrestado y catearon su casa, encontraron las 2 pistolas. Después de ser interrogado por la policía, Clark admitió haber atacado a las 2 mujeres. Pero Clark tenía coartada para las fechas de los asesinatos. Entonces no lo pudieron vincular con eso, entonces solo con los ataques de estas chicas. Entonces mientras Clark estaba detenido, 2 chicas de 16 años de edad, Case Ann Lee y Terry Renee Milligan, desaparecieron. Entonces como que seguían desapareciendo mujeres. entonces no No era él. No eran los sospechosos. Pero sí, o sea, era culpable de lo otro. Pero no lo soltaron, ¿o sí? No, este no. Quizás. No, este no, lo porque que- sí, lo digamos- que encontraste en internet a veces no es verídico, a vos. Tal vez. Pero encontré informes, digamos, PDFs, PDF, libros. Entonces ahí medio me tardé un poquito para ver esto. Pero este no lo soltaron. Este sí, porque encontraron las armas. Digamos, esto fue denunciado, lo identificaron. Entonces Pero este sí ahorita no ellas sí les creyeron. ¿O no? sí, porque ahí sí que encontraron evidencia. Las pistolas, la denuncia, la foto, la identificación. Entonces a ese sí lo detuvieron. Entonces el detective Richard empezó a sospechar de uno de los voluntarios civiles que trabajaba en el caso que podría ser el criminal. Esto porque, digamos, debido al poco, digamos, presupuesto que se tenía, entonces se armó también un grupo de voluntarios que hacían búsqueda. Entonces este detective empezó a sospechar de uno de ellos, que era de los más activos. Él pensó, está muy metido en esto, tal vez él pueda ser uno de ellos. Que si solo ayudando está, man. Sí. Cabal. Entonces, un taxista de 44 años de edad se convirtió en el centro de la investigación. El taxista parecía encajar en el perfil elaborado por el agente del FBI, John Douglas. Esto del perfil es como que algo, digamos,
Como decir, este tal vez trabaja en esto, hace esto, tal vez tiene esta edad, conduce esta camioneta o este vehículo. Eso es más o menos el perfil, es como que un más o menos de lo que podría ser esta persona. Entonces este taxista encajaba en eso. Entonces por eso empezaron a sospechar mucho en él y lo arrestaron. Poco después de su arresto, una chica de 19 años de edad, Mary Bridget, desapareció durante un paseo y el taxista tuvo que ser liberado. Pero los policías no le iban a dejar libre porque lo vigilaron muy de cerca. Con el tiempo se convirtió en el chivo expiatorio. Los agentes estaban desesperados porque no obtenían resultados y la opinión pública y los medios exigían resultados. Lo más sencillo era crear un culpable. Así que Clark fue arrestado de nuevo por tener multas de tránsito sin pagar. Los investigadores no tenían pruebas que lo vincularan con los asesinatos, pero lo exhibieron como el sospechoso principal. El número 1, el más buscado. Cabal. El 26 de septiembre de 1982, los restos putrefactos de una chica de 17 años llamada Giselle Ann Loborn fueron descubiertos. Un ciclista encontró su cuerpo desnudo al sur del aeropuerto. Ya llevó otra al aeropuerto. Entonces, el aeropuerto internacional... Tenía 2 lugares el Doma. Digamos que ya va usando 2 lugares. El aeropuerto. Aviopuerto, el aeropuerto y el río. Y el río. Yo me imagino que esto fue porque se encontraron esos 5 cuerpos en el río. Entonces se centró mucho la búsqueda ahí. Entonces como eso era sonado en las noticias y todo. ¿Cómo es que no pensaron, babos, los policías de que, o sea, al estar cerca de, digamos, dejaron el cuerpo en el aeropuerto, o sea, digamos, su casa está cerca de esa onda? Me imagino que sí tuvieron sus sospechas, pero tenían que tener más datos para realmente ir a eso. Entonces, a esta chica la habían estrangulado con un par de calcetines negros. Otra vez estrangulamiento. Sí, eso es como si una constante en eso. Aquí algo raro y curioso, ¿va? Que esta chica, antes de que desapareciera, tenía el cabello rubio. Pero cuando la encontraron ya muerta, tenía el cabello negro. ¿Se destiñó? Se tiñó. Yo supongo que sí. ¿Pero estaba en el agua? No. Cerca del aeropuerto. Es que si estuviera en el agua, creo que tal vez el tinte se le habría salido por el agua. Me imagino yo que es... Sí, rubia, Yunes. Natural. Natural. Ese mismo día, Linda Jane Rule fue vista por última vez saliendo de la habitación de un motel que compartía con su novio. La encontraron unos meses más tarde cerca del hospital del noroeste de Seattle. Al inicio los detectives no consideraron este caso relacionado con los asesinatos del Río Verde. Entonces, nada, como que nada. ¿Por qué? ¿Sabes por qué hicieron esto? Porque ella no era prostituta. Entonces... dijeron, este asesino solo mata prostitutas. Sí. Entonces, como ella no lo era, no lo vincularon y lo dejaron así. Entonces perdieron esos datos. ¿Qué onda? Pero yo digo que deberían de investigar a todos, porque obviamente... O sea, se está desapareciendo personas, babos. Ajá. Por eso, pero es que como el asunto es, digamos, tener los datos y ir por un camino para no perderte. Así es que como tenía un factor común que solo eran las... Sí, digamos, las prostitutas. Ajá. Según la policía era como que, está matando solo ellas. prostitutas. Entonces cuando aparecía una muerta que no lo era, lo es descartaban. otro asesino. Es alguien más, pasó otra cosa. Entonces iban a lo que pensaban o tenían pensado que eran solo prostitutas. Entonces no metían estos casos. Pero entonces, el 30 de abril de 1983, el siguiente año, Marie M. Malvar fue vista por su novio hablando con un hombre en una camioneta de color oscuro. Él declaró que vio a Malvar entrar al vehículo antes de que se alejara. Entonces, más tarde notificó a la policía la desaparición de Malvar. Después de la desaparición de Malvar, una semana después, mientras él paseaba por ahí, se encontró con la camioneta. O sea, la reconoció y dijo, esta es. Llamó a la policía, les dijo, entonces la policía mandó a un policía. El departamento de policía mandó a un oficial. Investigar. El departamento de policía mandó a un oficial de policía a investigar. Tocaron en la puerta o sea, vieron la matrícula, fueron al hogar del dueño. Entonces tocaron la puerta y el que abrió fue Gary Ridgway. O sea, el que sí es. Este sí es, va. Pero le preguntaron, lo interrogaron, le decían,
¿conoces a esta chica? Él dijo, Sí. no la conozco. Y como lo vieron muy Sí. tranquilo, muy amable, él dijo, va, ok, aquí se termina todo. Sí, es que No hay como- problema. Es que como vos decías, vos alguien así, digamos, un asesino serial, vos no te das cuenta, ¿va? ¿No te das cuenta? Puede ser alguien muy tranquilo. Sí, es como la serie de Mindhunter, ¿va? Cuando fueron a entrevistar a ese man, Ed Kemper. creo que sí. O sea, ese man se parece así, ¿no? Sí, es amable, que la chingada. Pero sí. Pero todo sabiendo lo que pero hizo, ¿va? todo lo que hizo, pues te quedas pensando, ¿va? Como es que no lo reflejan. Y a veces es lo contrario, a veces miras a alguien ahí en la calle, alguien tatuado, cosas así. Y que así, nada que ver. Creo que es más dócil que saber que... Ah, Sí, porque pienso que es como que esa liberación, ¿no? O sea, sentís Sí. que estás haciendo algo, te estás liberando con eso. sí, ¿Será? Yo siento que sí, es parte de eso. Como que... Bueno, a mí me gustan los toques. Sí, a mí Pero es que la gente o la sociedad lo mira de que tenés tatuado, que llevas una vida así, que estás en las drogas, que matas, que... Pero no. Pero, como dicen unos, Vas no, al molino y... hasta voy al molino, voy a ir a ordeñar vacas. Y resulta que no, o sea. Y creo que... Pero eso sí, hay de todo en todo. O sea, hay gente Sí, que o sea, parece hay que mucha no es, que gente. es tranquila y que No, pero, realmente es muy. pero también hay de todo, hay, porque también sí hay unos que se tatúan y todo, y sí son, va, Sí. de todo hay. Entonces, en la primavera de 1983, la investigación sobre el asesino del Río Verde Ajá. se estaba derrumbando. Los detectives se dieron cuenta de que las probabilidades de que el taxista fuera realmente el asesino eran muy bajas. Todavía lo tenían. Sí, todavía lo tenían. Ah, Como qué que- otra, pobre el se taxista, dieron solo por cuenta, una ¿no? multa. Pero insistían en mantenerlo como el principal sospechoso. Es que creo ajá. que lo que querían era cerrar un caso y las personas, encontraron a Ya, alguien. ya me que- aburrió este caso. Dice. Sí, ya. Ya me aburrió, ya no quiero seguir. Pero no tenían nuevas pistas y las mujeres seguían desapareciendo. El 8 de mayo de 1983 se descubrió otro cadáver, que fue identificado como el de Carol Ann Christensen, de 21 años. Christensen tenía la cabeza cubierta con una bolsa de papel, esas cafecitas. Ujú. Entonces, Cabe. sí. Ahí, ¿Has visto grande. Scary Movie otra vez? ¿O has visto, Ah. La 2, sí, la 2 con ¿Has visto Timmy Turner? Sí, esa es la Sí, que Turner. se ponía a su papá una bolsa así, y su hijo creo que era. No me acuerdo. Eso, me Sí, eso. Pero es que no, es que Entonces, cuando se la quitaron, Ah, vieron que tenía un pescado acá en el cuello. ¿qué onda? O sea, ¿cómo? O sea, solo el pescado aquí. Sí, lo tenía como que acomodado aquí en el cuello. Y también tenía uno sobre el pecho, y una botella de esas, de esos de, no sé de qué marca, una botella de cristal De Coca-Cola. entre las piernas, sin marcas. Sí, Va, pero marcas. una botella de cristal, Una pierna metida allá, dice la... una pierna metida en el cristal. Ah, Tenía Una pierna una metida en el botella, una cristal. botella de cristal metida entre las piernas. ¿Sabes? ahí está. Qué bien, explícate. Es que a veces me pierdo. Una piedra metida en el cristal. No, Entonces sus manos estaban cruzadas sobre su estómago. Y había carne molida en la parte superior de su mano. Pero como estaba así. Sí, o sea, ¿sí? Superior. Era su No, marca. no lo sé, era bien raro lo que hacía. Porque imagínate. Quizás lo hizo para que vinieran los cuervos, Los cuervos. Los perros o algo. cuervos. No los carroñeros, los perros. Sopilotes, no. Sopilotes. Pero aquí los decimos sopilotes. 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 Tecolotes, ¿no? Ah, ¿qué onda? No te cuento que estaban sopilotes para que la comieran o algo así. Tal vez sí. Jucho, Imagínate. diría. Pero no va Imagínate, porque no sabía dónde tirarla, va. Tal vez. No. Había mucha gente ahí en el río, vamos. Había mucha gente ahí. Sí, ya había mucha investigación ahí, entonces ya no Y podías. Ya no podía tirar sus ondas ahí. Entonces, y había gente en el aeropuerto. Aeropuerto. Entonces decidió eso, ¿va? O sea, No, pienso no. yo, imagínate. Tal que vez dejó- para que dejó los carne, perros se lo Es comiesen. una teoría muy. Dejó carne. Y- Sí, es una teoría muy posible. Sí, O porque, sea, porque imagínese, llegan los va. perros o no sé qué animales lleguen y se lo llegan a comer. Sí. Sí. Entonces, un examen más detallado reveló que había sido estrangulada Oh, con un cable. Cable. El grupo de trabajo especuló que era otra víctima del asesino del Río Verde. The Green River. Entonces, durante los siguientes meses,
Los cadáveres de 5 mujeres más fueron descubiertos. El 15 de octubre, los restos óseos de Yvonne Belli Antosh, perdón. Ajá. 12 días más tarde, el 27 de octubre, se encontró el esqueleto parcialmente enterrado de Constance Elizabeth Naum. Siguen encontrando esqueletos y cuerpos. Sí, cuerpos. Unos medio enterrados, otros así puestos nada Imagínate más. si, o sea, pasaron un buen de tiempo o algo así, encontraron el esqueleto, porque ya es esqueleto. Pero así, digamos, medio enterrados. Me imagino porque sí, como decías, tal vez algún perro trató de sacarlo. Sí, aparte del olor, o sea, Sí. eso es muy fuerte, supongo yo. Entonces, luego de Antosh, 12 días después, el 27 de octubre, se encontró el esqueleto parcialmente enterrado de Constance Elizabeth Naum en una zona al sur del aeropuerto de SeaTac. Otra vez en el aeropuerto. Otra vez en el aeropuerto. Los investigadores suponían que habían más cuerpos en esa zona, por lo que decidieron llevar a cabo una búsqueda. El 29 de octubre, 2 días después, durante la revisión de los terrenos baldíos que rodeaban el aeropuerto, se descubrió un esqueleto cubierto con basura debajo de un arbusto. Los restos fueron identificados más tarde como pertenecientes a Kelly Marie Ware, de 22 años. Y así Gary empezaba a cambiar, digamos, los lugares en los que dejaba los cuerpos: el río, el bosque, cerca a la parte del aeropuerto, en carreteras. Y así se complicaba más el relacionar, digamos, cada crimen y cada... Así era del mismo... Sí, era del mismo asesino. El autor. Puede ser. Claro. Bueno, entonces, en enero de 1984, el grupo de investigadores adquirió un nuevo liderazgo, encabezado por el capitán Frank Adamson, quien anteriormente dirigió la unidad de asuntos internos del Departamento de Policía durante los primeros meses. Y durante los primeros meses se hicieron cambios drásticos. Los cambiaron. Ajá. Digamos, se cambió al capitán, al que dirigía toda esa operación. Oh. Y cambiaron varias operaciones, digamos, cómo se organizaban. Imagínense, ya van 2 años de asesinatos. 2 años. 2 años de Y no asesinatos. lo han encontrado. Sí, digamos, varias falsas, varios sospechosos falsos. Al que metieron a la cárcel solo por las multas. Imagínense, entonces, lo primero que se hizo fue trasladar la sede del grupo de trabajo al distrito electoral del condado de Burlingame, que estaba cerca del aeropuerto donde estaban ocurriendo los crímenes. Siguiendo el consejo de Bob Keppel, Adamson dividió las tareas entre todo el personal. Pusieron a policías encubierto para vigilar las zonas donde frecuentemente desaparecían las mujeres. El 14 de febrero de 1984, los restos óseos de una mujer que fue identificada como Denise Louise Plager se descubrieron en las afueras de la ciudad. Fue la primera víctima que se encontró este año, pero no iba a ser la última. Durante los siguientes 2 meses se hallaron 9 cadáveres más. 9. Un importante descubrimiento se hizo en abril, cuando los restos óseos de alguna de las víctimas fueron encontrados. Y así es, en alguno... Esto es porque Gary enterraba en ocasiones a varias de sus víctimas en un mismo lugar. Juntas. O Juntas. casi. No, pues digamos que como que en fila. Habrá matado como unos, ¿qué? 70. 40. Ahí vamos. ¿Hasta ahora? Hasta ahora con Hasta unos ahora, 40, a ver. siento yo. Tal vez. Entonces, se encontraron huellas, digamos, en esta fosa común. Se encontraron huellas de zapatos cerca de los cadáveres, probablemente pertenecientes al asesino. Fue una evidencia clave que podría conectar al asesino con sus víctimas. A mediados de abril, una psíquica, Barbara Kubik Pattern, tuvo la visión de que el cuerpo de otra mujer se encontraría cerca de la carretera interestatal 90. ¿Qué se me hace que ella lo había matado? O sea, Pues podría ser. como O tal vez fue a ver al cuerpo ahí. O tal vez solo lo vio y dijo, Veo ¿Qué es lo que ves? un cuerpo. Va, pero avisó a la policía, pero no le hicieron caso. Tomando el asunto en sus propias manos, ella y su hija se propusieron a buscar el cadáver, así que encontraron otro cuerpo. Después del descubrimiento, las 2 mujeres se dirigieron a una zona cercana patrullada por los policías. Cuando le informaron a uno de los oficiales su descubrimiento,
les pidieron que se fueran y que no los molestaran. Pero, O ¿por las qué no- arrestarían por obstrucción. Difamación, diría. Obstrucción. Por obstrucción. Pero que el ataque no los hayan creído. Porque ¿Cómo? si era cierto. O sea, Sí, que el no. ataque- No le creyeron, solo porque lo dijo Vasoina. Yo vi en mi mente y no le creyeron. Y si era cierto, y qué idiotez. Ay, no. Cabal. La serie de asesinatos parecía disminuir, solo parecía. En agosto de 1984, los investigadores creían que su gran oportunidad de cerrar el caso había llegado, cuando Henry Lee Lucas y Otis Toole confesaron ser los autores de los asesinatos de Green River. Que esos son hermanos, no son hermanos. No, Como que se había escuchado esos manos. no son hermanos. Confesaron ser los asesinos, confesaron haber Cometido los asesinatos. Eso. Pero lo que había escuchado era de que no eran de ahí, va. No eran de No, área, ellos no son. de Ellos, área. es que lo que pasó con son ellos. mochileros. son y hasta- mochileros, mochileros y hasta- Entonces, el pedo es que, digamos, Henry Lee Lucas estaba como que medio mal de la cabeza. Sí. Lo que él sí hizo fue 3 asesinatos: su mamá, su novia y la mamá de su novia. Su mamá. Señor. Eso sí ¿Quién lo hizo él. quisiera tener un novio así? Es lo que sí está confirmado, pero como estaba mal de la cabeza cuando lo arrestaron, lo que pasó fue que, digamos, varios de los Texas Rangers Ujú. le Power pusieron... Rangers está- no, Texas Rangers. Power Rangers, va. Les pusieron, digamos, como que varios casos que no habían cerrado y se lo ponían Y enfrente. como estaba mal, me imagino que les Lo echaran. inculparon. Ah, no. Hicieron que manches. dijera, sí, mira, esto lo hiciste vos. Sí, decía él. Tenés que pagarlo. Este crimen vos lo cometiste. Qué idiotez. Qué Mira, horribles son los policías, ¿sabes? Mira, y haciendo eso, digamos, le metieron casi como 300 asesinatos a este man. ¿Qué cometió los 300? Ay, No. Dios. Uy, ¿qué onda? No por eso, pero lo inculparon por los Lo inculparon. 300. Ay, no. Qué raros esos policías, qué culeros. Eh, Qué culero. No, por porque esas- imaginas, va. Te ponen a ti a que te acusan de algo que estás, o sea, estás mal, estás enfermo y te Sí, acusan. como habías hablado aquel día de unos, creo que eran afroamericanos, de que encontraron un cuerpo de una patoja tirada ahí, o que no había dicho vos. no, creo que fue Jorge. Sí, pero algo similar, vos. Sí, que solo por haber encontrado el cuerpo y... Ah, y 30, 20 algo de años después salió a luz de que no fueron ellos, vos. cabal. Y de balde los inculparon y Sí. estuvieron en la cárcel. Ay. Y así va, esto se supo, o sea, se supo que fueron declaraciones falsas de Ajá. estos muertos. Y se tuvo que abrir el caso atrás, porque no. Y entonces, en octubre de 1983, Ted Bundy, que estaba en el corredor de la muerte, o sea, esperando Ser su... ejecutado. Esperando su... Ajá. Se ofreció a colaborar con las investigaciones. Dijo que podría ayudar a los detectives a indagar en la mente del asesino del Río Verde y predecir sus movimientos y descifrar posibles estrategias. Pues sí, obvio, asesino con asesino. Cabal. Pues sí. Ted dijo que el asesino probablemente conocía a alguna de sus víctimas y que probablemente más víctimas debían haber sido enterradas en las áreas o cerca del área donde se habían encontrado los cadáveres. Bundy también dio mucha importancia a las diferentes áreas en que los cadáveres habían sido enterrados, pues para él el conjunto de las áreas sugería que cada grupo o lugar se había establecido cerca de la casa del asesino. Era como que un punto, digamos, la casa del asesino estaba en un punto céntrico y se abría más hacia... Para lo que estábamos hablando hace ratos. ¿Cómo? Lo que estábamos hablando hace ratos de que la casa del men estaba Casi Sí, cerca, o casi pensabas cerca, que estaba cerca. Sí, Pues, entonces tenían que, digamos... y te pones a pensar, saber por qué lo hace casi cerca. Yo También pensando, es yo mucho más fácil, y yo- como es gente que casi siempre está ocupada, digamos, este tipo de, digamos, los asesinos son gente que está ocupada, digamos, tiene trabajos, entonces tiene que estar estable en un lugar. Pero, Al menos en el caso o sea, de por, Gary. yo diciendo cosas, psicópata me volviendo a ser. Que por qué no lo hace en otro lugar, pues para que no los encuentre. No, es que sí hay algunos como este que te digo que eran mochileros. Ah, sí, pues, pero. Este sí lo hizo en diferentes lugares. Pero hay otros también que son como que viajan, como Ted Bundy, él viajaba en Ajá. muchos lugares y lo hacía así. En Y cambio, miraba al menos y es por eso mataba. diferente. En cambio, en el caso de este, como De- Ted dijo que este probablemente por Podrías- haber sido un lugar muy cerrado, que la casa de él estuviera en medio de todo eso. Bueno, eso sí también, ma. Tiene lógica. Tiene lógica. Ajá. Entonces, pero lo más interesante fue que Ted Bundy sugirió que el asesino probablemente regresaba al lugar donde dejaba los cadáveres para volver
a revivir el momento en que los asesinaba. Y no era solo para eso, sino que también para practicar necrofilia con los cadáveres. Y es que sí, le atinó a eso. Gary sí volvía a los lugares donde dejaba los cadáveres y volvía a tener sexo con ellos. Ay, no. Push. Y- no, yo no sé qué satisfacción han de sentir con un muerto, o sea, ya no siente, o sea. Imagínate las enfermedades que tendrá ese man. Va, y sí, por eso. Porque aparte de que el cuerpo entra en descomposición y tiene animales y está ahí, o sea, tiene... Sí. Ay, no. No lo sé. Ese me imagino que ha de tener muchas enfermedades y... Sí, pero había habido teorías de que esto es porque, digamos, varios de estos asesinos a veces no tienen la oportunidad de volver a asesinar. Y entonces van con el cadáver, ¿no? Porque este tenía compulsión con el sexo, o sea, era adicto al sexo. Entonces, al no tener una oportunidad de encontrar a alguien a quien más asesinar, iba con el cadáver y Yo volvía a a tener veces sexo. o sea, yo a veces me pongo a pensar, va, si lo que quería era tener sexo, va, y tenía esposa, ¿por qué no lo hace con su esposa? Porque no era solo eso, o sea, quería tener sexo y matar. Eso tiene sentido. Recordemos que está divorciado también. Cierto. Pero, ¿se acuerdan que quería matar a su esposa? Sí. Ay, imagínate. Ay, no. No, sí, Entonces, a mediados de junio, un hombre encontró 2 cadáveres más cerca de Tigard, Oregon. Una era Dennis Darcel Bush, de 23 años, su cadáver no tenía cabeza. La otra era Shirley Marie Sherrill, de 19 años. El descubrimiento de los cuerpos confirmó el hecho de que la zona en la que el asesino de Green River operaba se había extendido fuera del estado. O sea, es como que si hubiera un asesino acá por el Quiché y luego se pasara, ¿qué? Aquí. Sí, digamos tipo acá. a huehue. A Huehue. Güey. Huehue. Y luego cambiara de departamento, entonces se empezara a expandir. Y eso solo como que, según los detectives, eso solo como que habría una teoría de que tal vez habían otro asesino. Tal vez. Sí, que es lógico también porque o sea, solo era un área donde surgían esos tipos de asesinatos. Sí, pero Para el que bien pudo haber. hubieran en otros lados, como que si no... No sé. Sí, pero él, digamos, se iba expandiendo, iba abriéndose más. Entonces, en medio de todo esto, Rubichoy comenzó a salir con varias mujeres que conocía gracias a Parent Widow Partners. En medio de cada de estas citas se encontró con Judith Mawson en 1985. Judith lo vio como un hombre con estabilidad laboral, como alguien amable, responsable y estructurado. Ella encontró en él a la pareja perfecta. Su madre. Sí, pues. Pues es cierto, digamos, aún digamos, haciendo todas estas cosas, él, digamos, lo tenía muy escondido, era como que, lo decías, va muy recatado, muy amable y todo, porque escondía su segunda vida. Como decía, como era una noticia que pasó, pastor de día, sicario de noche. No sé si vieron esa noticia. No, Esa pero onda. sí. ¿Quién gase? ¿Qué pasó? Entonces, para empezar, las cosas en el verano, los restos de 3 mujeres más fueron descubiertos cerca de la carretera, al este de Seattle. Primero encontraron a Maureen C. Pinney, de 19 años, luego hallaron a Kimberly Nelson, de 26 años, y otra joven que nunca fue identificada. Pinney fue la única de las 3 chicas que los investigadores vincularon con la prostitución, y por lo tanto la única que vincularon con el asesino. Entonces, mira, dejaron otros 2 cadáveres afuera. Pero si estaban en el mismo lado y no. Entonces, y ese fue otro problema, es lo de pensar que solo eran las prostitutas, pero no, habían muchas más víctimas que solo porque andaban por ahí y él las encontró solas. Un aventón. A mí sí me da miedo eso. Cabal. Que... No, bueno, aquí casi no sucede. No, se nota, se detecta más porque los hombres son un poco... como que te empiezan a molestar horrible. Entonces tú ya creo que como mujer uno sabe de que es abusivo. Pero lo que me pongo a pensar es que por qué se subían, o sea... Después me imagino que iban por la carretera, andaban solos, ¿no? De camino a casa, entonces él subía y les ofrecía aventón, así como te dije. Bueno, por Entonces eso, les pero hablaba, les pero mostraba no, o sus sea, fotos, porque ellas... la foto de su hijo. Sí, y ellas exacto, agarraban no, pero confianza. antes de subirse, o sea, ¿por qué se subieron? O sea, Porque
¿O por qué no Porque caminar? digamos, cualquier persona, digamos, confiaría, como que no pensás mal de alguien. Pero resultan malas cosas. Pero es que allá te das cuenta que ahí sí, casi siempre te dan, ok, vámonos aquí, que te llevan así, casi siempre pasa eso. Pero aquí no. O sea, Sí, porque en Estados Unidos había muchos mochileros, era como que viajar a muchos lados. pero qué miedo, o sea, a mí siempre me ha dado miedo eso, de pensar de que me subo en El carro de alguien que no en conoces. carro de alguien que no conozco y... O sea, siempre mi miedo o mi mente está en que si me voy en un carro donde no conozco a nadie, solo me dicen, vámonos, te llevo y... No, Y zaf- gracias, estoy esperando ¿cómo se llama? El carro del sombrero. Ah, Pero sí, imaginarte de que después te pueda pasar algo. Bueno, siempre lo pienso, no sé si es un miedo que siempre me ha dado a mí. De que... No, es que sí es probable, es como que puede que no, pero siempre está la posibilidad y eso es lo malo. Sí, eso es lo que da miedo igual. Pero... Y a finales de 1986, el capitán James Pompeyo se convirtió en el nuevo líder. Hubo otro cambio. Pompeyo inmediatamente comenzó a reorganizar el ¿no equipo. es ese man que se murió? También se murió, ¿no? Sí, ahí vamos a eso. F. Spoiler. Spoiler. Reorganizó el equipo y los datos relativos de la investigación. Entonces, pero más y más cadáveres seguían apareciendo. Así como que, fuchica, por bultos venían cadáveres aquí, cadáveres en el aeropuerto, el ¿Qué río. ondas? Y entonces se pensó en un nuevo plan. Se consideró la teoría de Ted Bundy acerca de que el asesino regresaba a donde estaban los cadáveres. Y esperaron, y no estaba. Sí, se armó eso, Cosas se armó esa misión de Cosas que de la vida, o sea. se armó esa misión de que se encontraba un cadáver, Ah. no lo reportaban, no se le reportaba a los medios ni Ajá. nada. Lo dejaban ahí y dejaban un equipo de espera que espiara ese lugar Ujú. y que vieran si el asesino regresaba o no. Lionel. Y no regresó. O sea, ¿y por qué no habrá regresado si supuestamente sí regresaba? Dijiste que sí regresaba. Sí regresó. Pero- Por eso, pero no sé por qué, digamos, porque tenía varios lugares. Entonces, De era pronto como- tal vez regresó a otro lugar, ¿va? Ajá, volvió a otros lugares en los que por suerte no lo encontraron. Y entonces en los primeros meses de 1987 los investigadores tenían a un nuevo sospechoso en relación con los asesinatos. Se trataba de nuevo de Gary Ridgway. Ya lo encontraron. Yeah. No, o sea, sí, o sea, Solo lo se tenían como sospechaba. sospechoso. Sospechaban. Y aquí otra vez lo tuvieron en la mira. Entonces, cuando los investigadores indagaron más profundo en su pasado, descubrieron que había sido acusado de tratar de estrangular a una sexoservidora en 1982. Cayó. A la chica que sobrevivió en el Cayó. principio. Pero Va a caer esta. la chica que sobrevivió O sea, la primera, la que Fue la no que- le creyeron. fue ella. Yo no mucho entendí, yo pensé que era otra chavita, ¿Cómo? la que había amenazado. No, la que había querido estrangular. No, por eso, o sea, ella declaró y no le creyeron y quedó eso registrado, o sea, se quedó registrado. Yo que- pensé que fue el otro que... ¿Cómo se dice? El que encontró a las dos. Había Ah, no, dicho. ese es Yo otro. pensé que él... Era el que intentó matar a la otra. sí. No, fue el mismo Gary, él intentó matarla pero no lo logró, entonces quedó registrado eso, lo arrestaron y quedó registrado. Entonces más tarde, en 1987, lo volvieron a tener en la mira y vieron en su registro que estaba eso. Ah, ya. Entonces lo tuvieron como Sí. sospechoso. Entonces, el 8 de abril de 1987, la policía obtuvo una orden de cateo. Registraron su casa y según el Seattle Times, la policía tomó muestras corporales para que pudieran compararlas con los encontrados en algunas de las víctimas. Eran cabello, un hisopo con saliva, pero sin embargo no habían pruebas suficientes para arrestarlo y fue liberado de la custodia policial. Unas semanas después de la liberación de Ridgway, el capitán Pompeyo murió. Así como lo decías. Sí. Buceó, Eso es que se había escuchado yo. murió mientras estaba buceando. Sí. Le dio un paro. Paro cardíaco. Y entonces No se habrá algo volvió en a el agua cambiar. de veneno, digo yo. Y entonces se ¿Sabes si lo volvió. quisieron matar? Eso, oí de eso. O sea, ¿qué tal Hubo si una lo quisieron teoría. matar? Hubo una teoría de que se armó de que tal vez el asesino del Green River era uno de los policías que trabajaban para él y No, lo pero asesinó. esto ya sería muy complicado, ¿no? Sí, era muy Sí, complicado. era muy Era como que complicado. muy rebuscado. Y muy hubiera, rebuscado. hubiera sido cómplice, no sé, eso cómplice obviamente, va, pero hubiera estado presente ese man también. Sí. Entonces, como murió, se puso otro capitán, que ahora era el capitán Gregory Boyle. Capitán Pelota.
Y sí, digamos, hizo otro cambio, pero aún así, más y más cadáveres. O sea, seguían todavía los cadáveres. ¿Qué onda con ese man de veras? A ver si no. Entonces, pero Gary vivía como que sin nada. Yo me pongo a pensar en qué mente cabe de que se siga matando. En muchas mentes está eso. Sí, todos son diferentes. Ajá. Eso sí, Vos pero... no sabes qué está pensando el Kevin ahorita. Yo no sé en qué estás pensando vos también. Muchas cosas. Muchas cosas. Pero digamos, él seguía viviendo, o sea, seguía matando, pero en su vida con su esposa era como que sin nada. O sea, para este se año, casó. Sí, para este año Pero ya, no ya solo se- dijiste que se había encontrado. En 1985. Seguían pasando los años, en 1987 todavía no. En 1988 se casó y por eso digo, seguía viviendo como que sin nada, imagínate, seguía asesinando. Y yo no tenía una entiendo novia cómo. y se casó. Y yo no entiendo cómo la chava dijo encontrar el hombre de mi vida. Porque cuando Y estaba está con fatal. ella era como que... Porque cuando estaba con ella escondía todo eso Adrenalina. y era alguien muy amable y todo. Tratando de esconder su... Pero imagínate que al enterarse de que a mí se me hubiera dado miedo, imagínate que después obviamente se enteró de todos los asesinatos que a mí me hubiera dado miedo, imagínate vivir con una persona así. Después de enterarte y decir... ¿Por qué no me pasó eso a mí? Y ay no. Hicieron clic. Hicieron clic. En Era su octubre, clic. Era su clic. en octubre de 1989, 2 esqueletos más fueron encontrados. Y a principios de febrero de 1990, la cabeza de Denise Bush se encontró en una zona boscosa en Sorgate Park. Casi 2 años después. No, como 5 años después. ¿Se acuerdan 5 de años. que no tenía cabeza? La chica que no tenía cabeza. Sí. 5 años después se encontró su cabeza. 5 yo también. ¿Y cómo sabían que era todavía de ella? Va, porque en el cuerpo identificaron, Sí. según digamos, la identificaron. Y Y después tipo su de cabeza. sangre en ese tiempo. Pero como yo me imagino que ya se habrá descompuesto, solo sería quedar el cráneo. No, yo creo que no, porque lo que me imagino que pasó fue que encontraron el cuerpo, ¿va? Digamos, Ajá, con sí, la sí, ropa sí. y todo, lograron más o menos identificar quién era, sí. pero no estaba la cabeza. Entonces me imagino que un animal se lo habrá llevado a otro lado, o algo así, no sé. Tal vez solo el asesino lo puso en Yo otro creo lado que para como que confundir. se seca la piel o algo así. Entonces se encontraron esa cabeza, pero 5 años después. Sí, pero yo a lo que voy es de que cómo lo pudieron saber de que era. ¿Qué tal si es de la otra cabeza de otra persona? ¿Qué tal si no? Pero imagínate, va, y como mató a muchas, si hubiera matado, o tal vez había otro asesino. Tal. Y... No, es que de por sí había muchos otros, solo que No se el daban a caso está conocer. centrado en este, al menos. Bueno, sí. Entonces, los miembros para inicios de los 90, ¿va? Entonces, los miembros del equipo de investigación estaban bien bajoneados porque ya era casi una década de investigación y 10 no años, encontraban ¿no? nada. Sí, casi 10 años y no encontraban nada. Se dieron por vencidos. El grupo que trabajaba en eso se redujo a una sola persona. Solo una persona. Solo una persona. Un investigador llamado Tom Jensen. Y después de 9 años, casi medio centenar de víctimas, 15 millones de dólares invertidos en la investigación y una bodega con más de 10.000 cajas repletas de evidencias, el grupo de investigadores había fracasado. Ay, Dios. La investigación llegó a ser conocida como el mayor caso de asesinos sin resolver. Y uno de los fracasos más estrepitosos de la policía. Imagínate. Así que como que... Si acaso los bajoneó, era como que, pues me rindo, no lo logré. Es que imagínate 10 años sin encontrar y que aquí, que allá y que a veces hay personas que dicen soy yo o hay personas que les echan la culpa entre sí. Cabal. Ay Dios. Y 10 años. entonces, ¿qué? 10 años. Sí, 10 años pasó. Casi. Entonces, el caso se mantuvo estancado durante 10 años más. En abril... Pasaron 20 entonces. Ajá. Entonces, Pero en abril... como hay curiosos. ¿Verdad? Como hay curiosos como yo. Como Entonces, tú, o sea. cabal. Entonces, en abril del 2001, casi 20 años después del primer asesinato, el detective Dave Richard, que ahora era el sheriff del condado de King, empezó a rebuscar en las evidencias de los asesinatos durante su tiempo libre. Estaba decidido a encontrar al asesino. Mm. Pero ahora el grupo de tareas ya tenía la tecnología de su lado. Imagínate, en esos ratos no se podía investigar el ADN realmente. Pero Y ahorita digamos, ya. creo que más o menos desde el 99 en adelante sí se podía. Ya esa tecnología ya estaba. 99. Creo que hasta ya había una oveja, ya no me acuerdo cómo se llama.
A lo de la oveja Dolly. Sí. Eso es Oveja. clonar, eso es Sí. otra onda. Pero, o ¿Qué sea, cosa? ya era un avance. ¿Qué Ajá, hicieron sí, con la oveja? Y era un ¿La avance. clonaron? Le clonaron. ¿Y si se pudo? Ajá. Sí. La oveja Dolly. Dolly. Sí. Ay, Ah. no. Imagínate, o sea, sí hubo un gran avance en la tecnología, entonces ahora era como que, tal vez ahora sí. 1970 y no, Del 1982. 1982 al 2001, entonces era 2000. como que, tal vez ahora sí. Bueno, todo inició desde tal incidente a vos. Que luego lo hablaremos. ¿Y qué todavía seguía matando hasta a los 2000 todavía? Bueno, entre los 90 sí seguía matando, solo que, digamos, no se sabía porque era como con menos frecuencia. Ah. Sí, porque aparte iba a la iglesia y estaba casado. Ujú. Sí, digamos, seguía matando una cada 3 años, digámoslo así. Pero como ya la gente, digamos, el equipo se había rendido, ya no Ya. era como que muy sonado y se habían olvidado de eso. Entonces, Rachel formó un nuevo equipo de trabajo, compuesto por 6 miembros, incluidos expertos en ADN y médicos forenses, así como un par de detectives. No pasó mucho tiempo antes de que el equipo creciera a más de 30 personas. Una nueva generación de investigadores quería triunfar donde otros habían fracasado y resolver uno de los mayores casos de crimen. Ujú. Imagínate. Las miles de pruebas almacenadas años atrás fueron objetos de revisión y algunas de las muestras fueron enviadas a los laboratorios para practicar nuevas pruebas. ¿Para que no le sacaron el cerebro? Ah, ¿A quién? Al- ese man. No, porque ni siquiera sabían quién era todavía. No, pero cierto. después ese. Tal vez. Imagínate, consiguen consiguen, quién fue y le sacan el cerebro para estudiarlo, así como hicieron. Con Mikulash. Ah. Cabal. Pero a ver si logran obtener alguna información, babos. No, o sea, puedes estudiarlo, pero la Sí, verdad es que estudiarlo. tampoco somos neurólogos para saberlo. Saber ni qué ciencia estudiaría toda esa situación, babos. Entonces, entre las primeras muestras que se enviaron al laboratorio se encontraron restos de semen hallados en las 3 víctimas asesinadas entre 1982 y 1983. Cierto, lo que vos decías. Sí, estas chicas a De las que las les metieron piedras. las piedras. Sí. Ah. Opal Mills, Marcia Chapman y Carol Christensen. Él, por haber metido esa piedra, digamos, el semen, Se queda como que Se conservó. incubado, creo Sí, que pues. se dice. ajá, entonces pudieron rescatar Sí, eso ajá. al buscar evidencias. Pero, o sea, esa evidencia obviamente la sacaron La de la guardaron. vagina, Ajá. ¿va? La guardaron. Y la guardaron. Pero como no podían saber, digamos, del ADN, nada más el tipo de sangre, Sí, oh. se lo guardaron. Así es que eso es como que lo guardan, ¿verdad? Para pasar años y no sé qué cosa. Entonces se sometieron a un método de análisis de ADN de nuevo desarrollo y se compararon con las muestras tomadas de varios sospechosos, entre ellos los de Gary Ridgway. El 10 de septiembre del 2001, Rachel recibió de parte del laboratorio la noticia que sorprendería a todos. Las muestras de las víctimas coincidían con las de Gary Ridgway. O sea que, Las ahora 4. Ya está. Ya. ¿Pero solo de las 3 y las demás? no por eso. No, porque es que como solo no con tenían estas tan- eran como Sí, que... porque como con esas decía que Sol le había metido las piedrecitas, como los otros creo que estaban en estado de descomposición, como los mandaban al río, ¿verdad? Ajá, al río, o las tenía por ahí, pero ya habían pasado mucho tiempo, entonces no podían obtener ese tipo de evidencias. Ujú. Entonces fueron de estas 3. Y se agregaría una cuarta después, pero fueron de estas de las que sí. ¿Dónde Era partió? de ley que sí fue. Ya pues. Entonces el 10, ahí está. Entonces se armó el plan para detenerlo. El 30 de noviembre, Ridgway fue interceptado por la policía cuando salía de la fábrica de camionetas donde trabajaba. Fue arrestado por los siguientes asesinatos. Marcia Chapman, Opal Mills, Cynthia Hines y Carol Ann Christensen. Casi de las primeras, ¿no? Ah, las primeras. En todas ellas estaba el mismo ADN de semen de Ridgway. Imagínate, fue como que él iba saliendo del trabajo, como que si nada, se acercó a su vehículo. Estaba como que Sí, abriéndola. solo se entregó, me imagino. Estaba abriéndola y de repente llegaron estos 2 detectives. Le dijeron, Gary Ridgway está arrestado por tal. Bueno, ya me llegó San Juan. Igual dijo, bueno, supongo que llegó la hora. De plano. Y se entregó así nada más. No hubo tanta complicación. Entonces Gary Ridgway sabía que iba a ser ejecutado. O sea, por todos esos crímenes, pero iba a ser por esos 4 nada más. ¿Y dónde quedaban, digamos, la culpabilidad de Los de todas esas todos. otras? ¿Y quién quita que no fue él? Por eso, pero o sea, ¿dónde quedaba esa culpabilidad? Entonces, él hizo un trato. No. Hizo un trato con el fiscal.
y accedió a cooperar plenamente con la investigación de los asesinatos. Durante meses los detectives entrevistaron a Ridgway y entonces ahí fue donde se tuvo toda esa información de su infancia y todo lo que él pensaba y creía, consiguiendo los detalles de cada uno de los asesinatos. Ridgway también los llevó a los lugares donde había dejado varios de los cadáveres, explicando cómo mató a cada una de ellas y cómo dejó evidencias falsas para despistar a los policías. A pesar de todo, sí era. Listo. O sea, sí ponía sueño. Es que era como Mikulashva, era como todo su empeño en esa onda. sí, era como Mikulashva, era como que no tan bueno para unas cosas, pero para lo que él quería hacer, sí ponía su empeño. Bueno, porque imagínate, pasó casi. Pero preguntarle las tablas del 8. Yo tampoco lo sé. Entonces, el número exacto de víctimas es algo que no se llegó a saber con certeza, pues en una de las cintas de las grabaciones de sus entrevistas llegó a decir que mató a 61 mujeres y en otras a 71. Sin embargo, al final de ambas entrevistas se ve que solo recuerda así bien 48 asesinatos. Todos estos dentro del condado de King, en el estado de Washington. Ridgway confesó más homicidios que ningún otro asesino en serie en todo Estados Unidos. El 5 de noviembre de 2003 de 2003 Ridgway firmó una declaración de culpabilidad en 48 cargos de homicidio. Hizo un acuerdo con el fiscal en el cual accedió a revelar el paradero de algunos cadáveres que no habían sido descubiertos. ¿Y qué onda si... ¿Cómo? ¿Se iba a morir? No, espérate. O sea, hizo el trato de que iba a enseñar el lugar donde habían cadáveres que no habían encontrado. Entonces... ya dijiste. Ajá. Entonces, su trato logró que aludieran la pena de muerte. O sea, él iba a decir eso si no lo mataban. Ajá. Esos son los tratos, te voy a decir dónde hay otros cuerpos. Te voy a decir si no me matan. No está muerto hoy en día. Sí, no pero a veces yo digo que si hacen caso los policías, ¿por qué les hacen caso? Yo lo hubiera matado. No lo sé, porque es como decir, sí tenemos justicia, pero sí tenemos derechos humanos. Sí, están los derechos humanos. Entonces tenemos justicia para estas 4. Que sí podemos culpar a este hombre. Pero ¿dónde queda la justicia para todas las otras? Sí. Entonces tenemos que realmente culpar a este hombre de todo eso. Todas las familias de todas las víctimas, vos, cuando escucharon que no iba a haber pena de muerte. Sí, por eso es que eso es como que algo complicado porque todas las familias, o sea, como que se enojaron de que no le iban a matar. Sí. Pero al menos ya sabían quién fue. Ay, no, yo saber. Sí, entonces... Y dicen que después de eso también uno como padre se les guarda rencor o familiares y a veces son ellos mismos quienes se vuelven como que malos también y quieren matar a esa persona. Cabrón. Entonces, del 2003 a 2005 se encontraron varios cadáveres más. Y sí, Gary era el responsable de todo esto. Su esposa Judith anunció que iba a colaborar en un libro sobre él. Sí, pues nada beneficiario. Ella dijo que no era por ganar dinero. Su intención no era ganar dinero, según lo que ella decía. Era solo decir que él fue amable. En este libro al menos. Según su experiencia al menos. Solo era para limpiar su nombre, aparentemente. ¿Cómo lo vas a limpiar? Mira todo por lo que eso, hizo. Entonces, ¿para qué iba a estar haciendo un libro para jalar? Eso fue bueno. Entonces, ¿qué onda? No, tal vez. Dinero. Sí, siempre es así. MC Dinero. Dinero. Money. En su confesión reconoció que mataba sexoservidoras porque eran fáciles de capturar, así como lo decía. Él se había dado cuenta que no recibían protección, no les hacían caso, no recibían protección y que odiaba a la mayoría de ellas. Pero la verdad es que solo veía a alguna chica por ahí, como les decía. Aprovechaba que tal vez en algunas ocasiones había una chica sola y también la mataba. Actualmente Gary Ridgway se encuentra en la penitenciaría del estado de Washington, donde ha recibido pedidos para entrevistas de mucha gente, digamos, gente que quiere hacer documentales, libros y todo eso. Sus tesis, gente que quiere investigarlo. Y ahí sigue, un monstruo que ahora solo es un viejo que le tiene miedo a un virus. ¿Qué onda? Sí, imagínate, o sea, todo lo que hizo, pero ahora es alguien que le tiene miedo al virus. ¿Así dijo o no?
Nah, yo ya lo sé. No, creo que le tenga miedo. Sí, porque ya está viejo, es como... ¿Cuántos años tendrá ahorita? Nació en el 49, ahorita no, tiene como 70 y... 70. 80. No, Tal vez no, 80. no. Como 60 y algo. Yo creo que tiene como 78. Porque 40, 50, 60. No. 77 creo que tiene. Si no estoy mal, creo que le dieron por ahí de 400 años por ahí. logró. ¿Quién va a vivir eso? Pero bueno, el asunto es asegurarse de que se muera ahí. Sí, pues. Entonces, es eso, Minati, este tipo de personas hay que darse cuenta que Y- existen y mucho. Imagínate a las personas que dicen que los van a ir a investigar y a hablar con él. Uy, no. No, pero es que es importante hacer eso, es como que Pero te- para prevenir en el futuro, saber de qué maneras prevenir estas cosas, tal vez. Sí, va, Hacer estudios. pero sí, yo entiendo eso, pero investigarlo y ver. Por eso están tus ahí guardaespaldas, o sea, te quedas sentado, hablas y ya está. No pasa nada, aparte ni que tuviera algo. Pero ya está viejo, ¿qué te va a hacer? Sí. Viejo, es como esa película de Netflix. Netflix. De Ponme un Netflix. don que es ciego, pero todo, o sea, lo escucha. Ah, no respires. No respires, creo que se llama. Ah, o sea, va, ese estaba tremendo creo ese Eso cuate. está tremendo. Y todo lo que ocultaba en su pichi casa. Va, este era otro, imagínate. Sí. Pero bueno. Pero bueno, aquí Qué buena termina. Pero historia, bueno, qué buena historia. Aquí termina la historia de este sabía mamá. tanto. Ya veremos si qué le pasa en el futuro. Sí. Vemos. Aquí termina, amigos. Suben su alma en la nube. Ah, Suban su alma, ¿no? suben su alma. Pero Entonces, sí. gracias por escucharnos o vernos. Gracias por escucharnos o vernos. Gracias. Gracias. Maltiosh. Recuerden seguirnos Dios. en las redes del podcast. Por aquí van a aparecer. Sí. Y gracias, suscríbanse, comparten este podcast a sus amigos y comenten, dejen su valioso like. Comenten Y- y digan, estuve aquí. Estoy aquí. Sí. O comenten de qué quieren que Que hablemos. hablemos, sí, o comenten, Así es. opinen, díganos. Opinen, sin miedo al éxito. Así es. Entonces, Entonces, hasta la próxima. Hasta la Adiós. próxima. Adiós. Adiós.